Bien, vamos a seguir meditando en la carta a los Romanos. En esta ocasión vamos a continuar con el capítulo 3. Le vamos a Ajá. dar lectura y vamos a dar lectura del verso 9 al 20. ¿Lo tenemos ahí? Sí, amén. Amén. Dice la palabra del Señor, que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Que se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en tus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de meditar en tu palabra. Al Señor pedimos que nos des el entendimiento, que podamos ser receptivos a tu palabra, que mientras el Espíritu Santo esté obrando, que mientras estemos nosotros meditando tu palabra, tu Santo Espíritu obra en la vida de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. ¿Se recuerdan que en el capítulo 1, verso 16, Pablo menciona que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Pero antes de exponer este Evangelio de salvación, Pablo muestra las razones por las cuales la humanidad necesita de manera absoluta escuchar este Evangelio. Amén. Luego de mostrar la condición depravada en que se encuentra el ser humano, en el capítulo 3, verso 9, llega a la conclusión de su exposición, y esta es que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. O sea, toda la humanidad está bajo pecado. Decíamos en la reunión pasada que la palabra bajo pecado quiere decir que están gobernados por el pecado. Bien, observemos el texto que hemos leído. Eh, Decíamos que estamos en Romanos capítulo 3, del verso 9 al 20. Para los que se acaban de integrar, Jenny, bienvenida. Veo que vas viniendo de la U. Gracias, hermano. Sí, acabo de venir. Qué bueno. En Romanos 3, del verso 9 en adelante, estamos ahorita meditando. Bueno, Bien, observemos nuestro texto y pongamos atención a la pregunta y contestemos de manera literal a lo que el pasaje dice. Muy bien. ¿Cuáles son las tres declaraciones que Pablo hace en los versos del 10 al 11? Ajá. Dice que no hay quien entienda ni quien busque a Dios y que Muy todos nos desviamos. correcto. Exacto, No las hay, tres no declaraciones hay que Pablo justo, hace. El no hay verso justo ni aún uno. cabal. Sí, es que no hay justo ni a uno, no hay quien entiende y no hay quien busque a Dios. Y luego da la lista por la cual él piensa esto.
Entonces, aquí viene Pablo y luego de haber dado la conclusión de por qué el ser humano urge escuchar este evangelio, Pablo viene y se apoya en el Antiguo Testamento. Y este Nuevo Testamento lo toma como testigo de la depravación total y la culpabilidad de la humanidad. Lo que vamos a leer a continuación son partes de algunos salmos y del profeta Isaías. Entonces, pero sigamos ahí observando el texto. Dice que en el verso 19, veamos el verso 19, todo lo que la ley dice, para quienes lo dice, según este verso 19. Los que están bajo la ley, ¿verdad? Ah, muy bien, para ellos se los dice. ¿Qué es por medio de la ley según la última parte? Vamos a ver, del verso 20 sería. Ajá, del verso 20. ¿Qué es por medio de la ley según la última parte del verso 20? El conocimiento del pecado. Muy bien, ahí está. Muy bien. Bien, ahora sí, vayamos dando la interpretación. Ahora Pablo viene y toma el Antiguo Testamento, que era lo que los judíos tenían y era lo que hasta ese entonces era lo que estaba. Todavía no estaba el Nuevo Testamento. Entonces empieza a mencionar algunos salmos y al profeta Isaías, pero veamos aquí. En el verso 10, como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. Esto es lo que dice. Bien. Entonces, ¿qué significa ser justo? Veamos ahí si podemos aclarar esta pregunta. ¿Qué significa ser justo? La santidad. Ah, la santidad, muy bien. Ajá. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Qué significa ser justo? Vamos a pegarnos aquí para ver si me das más de algo. Pues bien, no hay justo ni a uno, dice. Y lo que significa ser justo es estar en una buena relación con Dios, viviendo conforme a su voluntad, llevando una vida de rectitud. Eso es ser justo. Sin embargo, aquí dice que en la humanidad no hay ninguno que sea justo. Entonces, vemos de que si la humanidad se encuentra en una mala relación con Dios, están separados de la comunión de Dios y no están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice, no hay justo ni aun uno. También dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ajá. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice no hay quien busque a Dios? Veamos. Que nadie, no hay quien busque agradar a Dios o obedecerle a Él, ¿verdad? Ah, muy bien, muy bien. Y a Dios nos busca a nosotros, ¿verdad? Nosotros no buscamos a Dios, sino que Él nos busca a nosotros. Perfecto, muy bien. Sí, porque vaya, imagínense si alguien diría, bueno, pero las personas están buscando de Dios. Unos hacen ritos para buscar a Dios, otros hacen unas organizaciones o las religiones andan buscando de Dios. Por eso todas las religiones llevan a Dios. Entonces, pero aquí dice que no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay quien busque a Dios por el camino correcto. O sea, no hay quien busque a Dios por medio de Jesucristo. Entonces diría, sí, pero aquí está citando el Antiguo Testamento.
Ahí no hablaba de Jesucristo. Lo que pasa acá es de que Jesucristo ya venía siendo anunciado. Los que fueron justificados por el Antiguo Testamento fueron justificados también por Cristo. ¿Por qué? Porque pusieron su fe en el Mesías que había de venir, ¿verdad? Pusieron su fe en el Mesías que había de venir. Pero cuando aquí dice que no hay quien busque a Dios, es precisamente eso. Pablo aquí ya tiene el Evangelio. Aquí Pablo ya tiene claro que a Dios se le busca por medio de Jesucristo. Pero todos, la humanidad, allá anda, levantan sus iglesias, empiezan a buscar cómo llegar a Dios por medio de obras, por medio de intercesores, por medio de ritos, pero no, la verdad, podemos decir, lo están buscando de una forma equivocada, por lo cual eso no vale. Por eso Pablo afirma, no hay quien busque a Dios. Luego viene y dice en el verso 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, dice. Entonces, la humanidad se ha desviado. ¿De qué se ha desviado? Del propósito por el cual el Señor ha creado la humanidad. Dice ya Efesios capítulo 1, verso 13, que todos han sido hechos para alabanza de su gloria. Pero el ser humano se desvió. Y a una, dice, se hicieron inútiles. O sea, todos se hicieron inútiles. Dato interesante. La palabra inútil. Piense que esta palabra utilizada como inútiles se refiere a la fruta podrida. Es decir, que se ha echado a perder. Pues así está la humanidad. La humanidad está putrefacta, podrida, en su maldad y en su pecado. A eso se refiere. Cuando dice todos se desviaron, a una hicieron inútiles, es que a pesar que se desviaron de por qué Dios los había creado, aparte de eso, están podridos, están putrefactos, no sirven para nada, porque ellos están en ese estado por su maldad y por su pecado. Eh, Luego sigue diciendo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay nadie quien haga lo bueno. Entonces aquí podríamos pensar, bueno, ¿y los filántropos? Los filántropos son esas personas que donan millones de dólares a la causa de la pobreza o las personas que le hacen bien a otras personas. Entonces podríamos decir, no, pero hay personas que hacen bien, aquí se ha equivocado, porque aquí dice que no hay quien haga lo bueno. Pero conozco a fulano, él sí anda haciendo buenas obras. Sí, pero si esta persona no es nacida de nuevo, esas obras son trapos de inmundicia en las manos de nuestro Señor, tal como lo declara Isaías, ¿verdad? O sea, no cuentan. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. Verso 13. Sepulcro abierto es su garganta. Aquí se está refiriendo a lo que los seres humanos hablamos. Lo que hablamos, nuestra boca, cuando la abrimos, es un sepulcro abierto. Muy buena ilustración, porque ¿qué pasa cuando alguien abre un sepulcro? ¿Qué es lo que se encuentra? Para empezar, Pudris. al nomás abrir un sepulcro, se va a sentir el gran tufo, la gran Podrido. hediondera, el gran mal Pudrición. olor. Eso es para empezar. Luego va a encontrar ese gusanero, va a encontrar gusanos. Cuando ese sepulcro está abierto, a usted le van a dar ganas de vomitar. Pues, por las cosas que los seres humanos decimos por nuestra boca, se comparan como sepulcro abierto. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. El ser humano con su lengua hace engaños, miente. Como este es un salmo que se ha traído acá, en el salmo dice, con su lengua lisonjean.
O sea, lisonjear, una persona que lisonjea es aquella persona que solo pasa alabando a la otra persona con tal de tener su favor. O sea, lo engaña, lo endulza. A eso se refiere. Sí. Entonces, dice que con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. La áspid es una serpiente muy, pero muy, recontra, muy, rearchi, muy venenosa. ¿Qué pasa si una serpiente de estas venenosas pica a alguien? Se muere. Se muere. Le hace un gran daño. Si lo intervienen a tiempo, puede que lo salven, pero le hace un gran daño. Pues esto es lo que dice, veneno de áspid hay debajo de sus labios, refiriéndose al ser humano. Luego, verso 14, su boca está llena de maldición y de amargura, dice. Su boca está llena de maldición, o sea, solo pasan maldiciendo a los demás. O sea, malas expresiones, a eso se refiere cuando es maldición, esas malas expresiones que uno le hace al prójimo. Y de amargura. Verso 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. El pie del ser humano, los pies del ser humano se apresuran para derramar sangre. Basta con ver las noticias. Basta con ver las noticias que teníamos 6 años atrás. 6 años atrás teníamos noticias que habían 30, 40 muertos diarios. Ahora, gracias a Dios, la situación ha cambiado en nuestro país. Pero vaya a las noticias internacionales. Por ejemplo, los tiroteos que se dan a diario en otros países. Entonces, esto comprueba que los pies del ser humano se apresuran a derramar sangre. Verso 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. La palabra desventura es desgracia. Quebranto y desventura hay en sus caminos, dice. Verso 17. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, no hay temor de Dios. Y es que este temor reverente, reverencia delante del Creador de los cielos de la tierra, no hay en el ser humano. Alguien decía que el tener este temor a Dios es un freno para andar haciendo la maldad. Pero si no hay temor de Dios, ese freno no existe. Entonces, hacen maldades. Esta es la descripción que Pablo ha hecho del ser humano. En el verso 19 ya dijo, todos están gobernados por el pecado, judíos y no judíos, todos. Y después cita estos salmos y a Isaías para que estén como testigos de que el ser humano realmente está en estas condiciones deprobables. Ahora veamos esto. ¿Cuál cree usted que sea el punto de Pablo de mostrar esta condición humana deprimente? O sea, ¿cuál creen usted que sea el punto de Pablo de haber mostrado toda esta condición del ser humano? Una condición deplorable. ¿Cuál cree que sea el punto de Pablo? que solo los que están en Cristo tienen paz. Ah, muy buen punto. Ajá. Pero también dice que los con ley, sin ley, todos estamos bajo el juicio de Dios, ¿verdad? Ajá, también. Vamos a Porque ver ahí el grupito de hermana Evelyn, Martita y Yanis. ¿Cuál creen que sea el propósito de Pablo de haber hecho esta exposición de cómo está el ser humano? Pues yo estoy perdida, hermano, porque voy viniendo hace poquito, pero Sí, pero ahí estaba lo que pude Martita y Yanis. entender es de que, como dijo nuestra hermana Araceli, bueno, la verdad que como el ser humano no es bueno, de por Ajá. sí no es bueno. ¿No? La verdad que ahí solo Dios mueve los corazones de cada uno de nosotros. Correcto, así es. Pues bien, vaya. Decíamos al inicio de que Pablo había dicho el evangelio de poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo va
a exponer el evangelio en esta carta. Pero antes expone por qué el ser humano necesita urgentemente escuchar este evangelio de salvación. Y hace, No conocieron camino ajá, de paz. muy bien, hace esta No exposición de la condición del ser humano. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el punto de Pablo? Bueno, él quiere que entendamos nuestra completa inhabilidad de salvarnos a nosotros mismos. Pablo expone la condición del ser humano para que nosotros reflexionemos y entendamos, no nos podemos salvar a nosotros mismos. Nuestra condición es deplorable. Nuestra condición es de depravación total. Nada bueno puede salir de nosotros. ¿Cómo nos vamos a salvar a nosotros mismos? Eso quiere Pablo que reflexionemos. Ahora bien, fíjense de que los judíos habían leído esta parte de los Salmos y de Isaías. Y o sea, hermano, que nos podemos salvar nosotros mismos. ¿O cómo? O sea, Pablo expone la condición del ser humano para que entendamos nosotros mismos no podemos salvarnos. Sí. Estamos inhabilitados, no podemos. ¿Por qué? Por esta condición en la que estamos. Vaya, por ejemplo, anteriormente, en la reunión anterior hablamos de que muchos acusaban a Pablo de andar enseñando, hagamos males para que vengan bienes, ¿verdad? Y Pablo dijo, no, no es así. Entonces, en esta ocasión el ser humano prácticamente está muerto en sus delitos y pecados. Ahora dígame usted, ¿puede venir vida de lo muerto? Ejemplo, de una vaca muerta, ¿puede venir un chivito, un ternero vivo? No, No puede, no se puede. no puede. De igual manera, nosotros tenemos que la humanidad está muerta. No se puede dar vida a sí misma. Está inhabilitada para salvarse. Eso, para que nosotros recibamos vida, tiene que venir de algo exterior y no de nuestro interior. No sé si me doy a entender ahí. ¿Queda claro? Sí. Ahora, lo que le iba a decir es de que los judíos ya habían leído todo esto. Si esto está en la palabra que Dios les había confiado en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál era la interpretación de los judíos? La interpretación de los judíos era, sí, sí, ajá, tal como así dice, así está el ser humano. Así están todos aquellos que no son judíos, decían. Imagínense la interpretación que él les había dado. Los judíos estaban de acuerdo que el ser humano era todo esto, pero los judíos decían que estas palabras eran para los gentiles, no para ellos, porque ellos eran el pueblo de Dios. Esto era lo que el judío había interpretado esta escritura. Pero viene Pablo y ve el verso 19 lo que dice. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Y quiénes son los que están bajo la ley? Los judíos, ¿verdad? Los judíos. Aquí Pablo les dice, vaya, ustedes saben de que todo eso, ustedes dicen que se lo están diciendo a los gentiles. Pero déjenme decirles que todo lo que la ley dice, o sea, todo lo que la palabra de Dios dice del ser humano, se lo dice a los que tienen su palabra. A ellos se lo está diciendo. O sea que prácticamente Pablo les dice, abran los ojos. La palabra de Dios les está hablando a ustedes. A ustedes les está hablando. Entonces, sí, ahora, luego sigue diciendo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, todo el mundo va a quedar bajo el juicio de Dios. Para que nadie se ande inculpando. Este es el que es perverso, yo no. De ese grupo están hablando. Nosotros no, nada.
Esto lo dice la ley para los que están bajo la ley, para que no anden hablando ni acusando a los demás, porque todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. En otras palabras, todo el mundo está condenado. Así Así de es. sencillo. Ya que por la obra de la Juan ley, 3:16, un pasaje bien conocido, que muchos se los tienen de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ajá, ¿y qué dice después? Ya nadie lo sabe. Lo que después dice es que todo aquel que en él cree tendrá vida, pero el que no cree Así es. ya ha sido condenado. Lo dice en pasado. Ya se Ujú. dictó una sentencia para la humanidad. La humanidad ya está condenada. Entonces, por lo cual, acá aquí dice que la ley lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Verso 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano será declarado inocente delante de Dios al cumplir la ley. Muchos sí, judíos no, decían, "Ah, yo he cumplido la ley". Bueno, se recuerdan del joven rico, que, Sí. que el joven rico le dijo al Señor Jesús, yo quiero seguirte, ¿qué puedo hacer? Y el mismo joven rico le dice a Jesús, yo he cumplido la ley, yo he cumplido los mandamientos, yo he cumplido todo lo que se dice. Y Jesús le dice, te hace falta una cosa, le dice. Vende todo lo que tiene y hace a los pobres y sigue. Ahí ya no quiso. me tocó. Y aquí, para todos aquellos que ponen su confianza en las obras de la ley, de eso, de guardar el sábado, de circuncidarse, etcétera, 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 aquí está diciendo, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, señores, la ley no salva. Por más que cumplan todo, la ley no los salva. No los salva. La ley está solo para que conozcan que lo que hacen es pecado. Solo para eso. El conocimiento. Ajá. Solo para que tengan conocimiento. Pablo lo explicó bien allá en el capítulo 7 de Romanos, cuando dice, yo no sabía que codiciar era pecado. Si no es que porque la ley dijo, no Será codiciarás, justificado yo no delante de sabía. él, porque por medio de la Sea, ley, Pablo tuvo el el conocimiento de que codiciar era conocimiento pecado por la ley, pero el cumplir lo que la ley manda no salva a nadie. Pues vamos a leer el 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Así. Entonces, aquí viene la gran pregunta. Aquí viene la gran pregunta. Híjole, y en esta condición que el ser humano estamos, que no nos podemos salvar a nosotros mismos, que estamos en enemistad contra Dios, que somos todo esto, y entonces, ¿cómo nos vamos a salvar? Sí, eh, yo cumplo la ley, yo cumplo la palabra de Dios, pero si eso no me salva, ¿y entonces quién me va a salvar? Entonces Pablo viene y él va a exponer cómo se va a salvar esta humanidad que ha sido descrita desde el capítulo 1 hasta este verso 20 del capítulo 3. ¿Cómo se va a salvar esta humanidad podrida, esta humanidad perdida, esta humanidad desviada? ¿Cómo se va a salvar? Pues en la próxima reunión Pablo nos va a decir cómo. Así que no vaya a faltar, que vamos porque a por empezar medio a de la ver ley, el conocimiento del pecado. cómo el ser humano en esta condición puede salvarse y puede librarse de la condenación eterna, ¿verdad?
Así que no olvide conectarse la próxima semana que Pablo va a empezar a hablar respecto cómo esta humanidad puede ser justificada delante de Dios, Nuestra ¿verdad? humanidad. Bien, vamos a dejarlo hasta acá. Solo recordemos que en forma de aplicación, ¿verdad? En forma de aplicación, recordemos si hay algún vecino, algún amigo, algún familiar que está en esta condición que Pablo ha descrito. Tal vez no tenga todas las características, pero sí puede tener alguna de ellas. Esta persona necesita ser salvada porque está bajo condenación. Así que reflexionemos, hagamos conciencia. Estas personas que nos rodean necesitan ser salvas de la condenación, ¿verdad? Bien, vamos a dejar hasta aquí. Solo recordarles de que este domingo el, el culto devocional va a ser a las 10:30. No va a ser a las 9 como siempre se ha hecho. Va a ser a las 10:30. La razón es porque después del devocional se va a pasar a un almuerzo por decirlo así, en honor al aniversario que tenemos como iglesia local. Un almuerzo que va a costar $1. Es un valor, ¿cómo le llaman? Significativo. Simbólico. ¿Cómo? Simbólico. Simbólico, esa es la palabra. Un valor simbólico. Simbólico. $1, ¿verdad? Así que, si recuerde, 10:30 empieza el devocional, va a terminar a las 12, para después pasar al almuerzo, ¿verdad? Para los que están en escuela dominical, porque veo que aquí está Elisa, la escuela dominical va a ser a las 9 de la mañana, va a ser antes del devocional. Así que Elisa es de las personas que llega bien temprano. El de oración, tío. Va a ser normal, a las 8. A las De 8. 8:15 a un cuarto a las 9, el de oración, ese va a ser normal. A las 9, la escuela dominical, y a las 10:30, el devocional, ¿verdad? Así que quedan debidamente informados. Vamos Gracias a por esa información, hermano. Ajá, Gracias. Gracias amén, por la información bien directa. amén. Gloria a Gracias. Dios. Vaya, no me canso de invitar a Yanisa, Martita y hermana Evelyn que nos acompañen. Estamos de aniversario y nos gustaría que como grupo virtual nos viéramos todos allá, ¿verdad? Primero Sí. Dios, hermano, podemos llegar ese Eh, día. es Sí, más, hermano. pueden Dios. planearlo de aquí para el 29, que ya donde cerramos el aniversario, Vaya, está bien. ¿verdad? Sería un privilegio tenerlos ahí, que todos como grupo nos veamos ahí, ¿verdad? Ay, Así es. primero Dios. Bueno, Bueno, háganlo Primero posible, Dios. hermanos. vamos a orar para quedar despedidos. Vamos a darle el privilegio a nuestra hermana Julie, que nos despide Amén. con palabras de oración. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta hora tan bonita que hemos tenido, escuchando de tu palabra, aprendiendo, Señor amado. Oh, Señor amado, gracias por esa explicación de tu palabra, Señor. Qué bueno, Padre, hemos entendido ese conocimiento que solo tú puedes dar, Padre. Gracias por la palabra, verdaderamente, gracias, Padre. Y de veras, Señor amado, todos estamos contentos con esta palabra, con este día tan bonito que le dedicamos a ti, Padre. Gracias. Gracias y también por la fiesta celebrada a ti, Señor amado, en acción de gracias por lo bueno que has sido con nosotros, llegar a esos 125 años de tu palabra, de llevarla, Señor, predicando nuestros pastores y nosotros llevando el evangelio a aquellas personas, Señor amado, que han sido salvas por ti, Padre. Gracias, Padre lindo. Qué bueno, Señor. Estamos contentos con la vida que nos has dado hasta ese día. Vamos a estar allí. Primeramente, así sea, ¿verdad, papito lindo? Que no podamos faltar. Gracias, Padre, por hermano Alvin, por la enseñanza que nos da ese conocimiento de tu palabra, Señor.
Gracias, precioso papá, por cada una de nosotras, mi hermana, que estuvimos. Y gracias que vamos a ver también a Ana Enriqueta, que a tiempo se ha venido, Padre. La vamos a ver. Gracias. Y todos nosotros nos vamos a estar viendo y estaremos en adoración a ti, Señor, en agradecimiento por todos esos años de vida que has dado a tu amada iglesia, Padre lindo. Gracias. Todo te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Recordemos. Primero, invitemos que se conecten con nosotros, amigos, familiares que no sean creyentes. Quisiera Dios estar ahí. Incluso los pueden invitar a sus casas y ponerlos aquí a la par. Que Ujú. escuchen y participen y hagan sus preguntas para que el Señor obre en la vida de ellos. Y segundo, nosotros tenemos nuestro canal de YouTube, Agape Virtual. Así que los animo a que se suscriban al canal y que le den like a los videos y que activen la campanita de notificaciones para cada vez que subamos esta enseñanza, YouTube nos avise, ¿verdad? Así que, Amén. bien, que el Señor me les bendiga. Nos vemos el domingo en el templo. Dios, Primero hermana, Dios. gusto verles. Amén. Y bueno, Gracias. Ojalá nos vemos el domingo, primero Dios. primero Dios, ahí nos vemos. Dios. Dios. Gracias. Aquí los Ahí nos desconecto. vemos.